Curiosidades sobre... La Nintendo, la Game Boy, la buena, la portable. Fue la sucesora de una serie de consolas llamadas Game & Watch, que venían con un solo juego instalado de fábrica. La Game Boy clásica junto a la versión Pocket vendió cerca de 120 millones de unidades. Su versión clásica podía funcionar durante 30 horas seguidas con tan solo 4 pilas AA. El auténtico creador de Game Boy es Gunpei Yokoi, que murió en 1997 como un héroe intentando salvar a una víctima en un accidente de tráfico. Su juego de salida, Tetris, sigue siendo uno de los juegos más vendidos de la historia. Un estudio de la propia compañía demostró que soplar los cartuchos, cosa que hacíamos todos cuando no funcionaba el juego, no solamente era cero efectivo, sino que los jodía aún más. Game Boy fue la primera consola en viajar al espacio. Viajó junto al astronauta ruso Alexander Acherprop. Tras 196 días en órbita, a la vuelta se subastó por $1.220. Game Boy Cámara era la cámara digital más pequeña e innovadora de la época, y se convirtió en la primera cámara que usaron un montón de niños. En 1995, Nintendo anunció que el 46% de sus jugadores eran mujeres. Era la primera vez que un juego tenía tanta popularidad entre el público femenino. Los cables de conexión Link inspiraron a Satoshi Tajiri a crear la serie Pokémon, unido a su gran pasión de recolectar y coleccionar insectos. Bimo, el personaje de Hora de Aventuras, está basado en la Game Boy clásica. El periférico más raro de la consola fue el Singer IZEC, que mediante un uso de patrones predefinidos, la consola enviaba órdenes a la máquina de coser para que zurza un dibujo o un texto. Solamente en Japón se comercializó una versión con pantalla retroiluminada de la Game Boy Pocket, con la que ya por fin se podía ver algo mientras jugabas. Actualmente es muy difícil de conseguir, ya que se hicieron muy pocas unidades. Tras la Guerra del Golfo, entre los escombros se encontró una Game Boy que seguía funcionando, y actualmente se encuentra expuesta en la Nintendo World Store de Nueva York, conectada 24 horas con el juego Tetris. De hecho, cuando yo era pequeño, me encontré esta Game Boy clásica tirada en el parque, totalmente empapada por el riego de los aspersores y sin el cristal de alante ni la tapa de las pilas. Después, cuando llegué a casa, me acuerdo perfectamente de meterla en arroz, de usar un secador de pelo para quitar todo el vapor que había dentro, y al día siguiente, por la mañana, iba de puta madre. Bueno, la verdad es que el sonido nunca lo pude recuperar, pero aún así sigue siendo la hostia. Like y subscribe.